El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otro día, otra semana que el Señor nos permite estar reunidos, al cual le damos gracias por su divina autoridad de permitirnos reunirnos para hacer una responsabilidad tan grande la nuestra, porque es un privilegio el que Él nos ha dado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gracia infinita. Que el Señor nos ayude, que en nuestra ignorancia no tengamos temor de hacer las cosas, sino al contrario, saber que Él es el que quita todo temor o fracaso, porque tenemos su respaldo y su ayuda y podemos confiar. Hay una cita que todas las mañanas y las noches, cuando termino la oración, está en el libro de Segunda de Pedro. Es muy hermosa, miren cómo dice: habiendo abierto el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un sumo sacerdote en la casa de Dios, podemos acercarnos confiados, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos, alma y espíritu y mente con el agua de su palabra. Cuando habla de velo, habla que cuando el Señor expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó. Antes nomás los sacerdotes podían entrar al templo, pero cuando se rasgó, ya toda la gente pudo. Y nosotros tenemos este privilegio. Que el Señor se glorifique en esta tarde, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hay una escritura que el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 3, nos dice el Espíritu Santo que si oyeres su voz hoy, no la ignores. No dice no la ignores, dice no endurezcas tu corazón. Yo me acuerdo de cuando estaba en Texas, el modo que habla Dios o el Espíritu Santo te pone en tu mente el mensaje que Él quiere darte. Y yo me recuerdo que aquella vez estaba debatiendo qué iba a predicar esa semana en la iglesia y me pregunta, nomás me dijo, ¿y tú qué has hecho? Fue todo. Entonces yo le dije, Señor, pues estoy haciendo todo lo que usted me permite hacer, porque sin su permiso y sin su ayuda, yo no lo hago. En la vida cristiana existen dos libros. Hay más libros, pero estos dos son importantes. Uno de buen tamaño, que es el libro de las buenas memorias. Y el otro libro más grande que el primero es hacer las cosas que dejamos de hacer. Si la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, el Señor conoce a los que son suyos. De veras conoce a los que le pertenecen. En nuestro caminar con Dios,
vamos a estar oyendo la voz del Señor que nos dice que nos están observando. Dice, no es como uno empieza en la vida del Señor, sino como la termina. Esa era una frase que mi esposa tenía. Me decía cada rato a mi viejo, no es como tú empieces, sino cómo vas a terminar. Y miren, gracias a Dios, ella ya hace 8 años que partió con el Señor y el Señor todavía me tiene aquí batallando. No batallando, no es cierto. En Hebreos 12 dice, por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contemplan, despojémonos de cualquier cosa que nos reste agilidad o nos detenga, especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se enredan en nuestros pies, nos hacen caer. Corramos con paciencia la carrera que Dios ha permitido para nosotros. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el habernos rescatado del poder del enemigo, empieza una caminata. Pablo la considera una carrera espiritual y empieza con un reto para que lo terminemos bien. Ahora, ustedes van a conocer a un gran número, una gran cantidad de gente que lo reciben con gusto, lo aceptan en su corazón, pero no duran, declinan a seguir, ya sea por el desánimo o el trabajo que cuesta seguir al maestro. Casi todos nosotros conocemos a personas que un día estuvieron y disfrutaron los caminos de Dios, pero desistieron. Miren, una gran mayoría es porque yo pienso que cuando les hablaron, les dijeron, mira, acércate a Dios y todo te va a salir bien. Y muchos sabemos que no es cierto. Se trabaja, se sufre y a veces hasta se llora. Pero no comprendieron que el Padre de gracia y Dios de misericordia, Él provee. Él fue que me escogió sin conocer nada, a mí y a mi esposa, y Él nos proveyó, ojalá que esté bien dicha, para servirle. Él nos dio los recursos y la motivación para no salirnos de la carrera. Acuérdense que dice, Dios conoce a los suyos, o sea que Dios te conoce a ti, que yo no te veo. Vamos a ver alrededor, porque todos somos participantes. A Dios no le interesa cómo empezamos, lo que a Él le interesa es que continuemos. Dice que hay un gran número de personas. Un pastor un día dijo, en el cielo nos están viendo, y dice, quizás son aquellos seres queridos, como mi esposa, que ya partieron, y están viendo a ver qué tantas ganas le ponemos. En una ocasión, y la motivación de este mensaje, en los años que yo tenía la iglesia, había como más de 100 pastores que respaldábamos a un gran evangelista puertorriqueño que ya partió con el Señor, Gille Ávila. Más de 100 pastores que íbamos a las campañas al único estadio que había, ahí cerca del freeway de Santa Mónica. Allá eran las campañas y en esta ocasión, Gloria, que era una persona que me agarró mucho aprecio, un día viene y me dice, Rivera, mañana vamos a estar aquí en el Holiday Inn, el que está cerca del hospital. Vístete
con un saquito, porque va a venir la televisión a hablar con varios de los pastores que van a participar en la campaña. Habíamos 4. Esos 3 varones de Dios eran unas antorchas. Eran de la cuadrangular, bueno, no me acuerdo de los nombres por el momento, bautistas, y todos habían sido luminarias. Todos tenían colegios, iglesias regadas por todo mundo. Y cuando a mí ellos dijeron lo que tenían, y cuando llegaron a mí, me dicen, ¿y usted, pastor? Les digo, no, yo estoy admirado de cómo Dios usa antorchas como estos siervos y a un cerillo como a mí. Todos los que eran de iglesias chiquitas dijeron, ah, boy, brother. Sí, porque era la verdad. Yo no, era un cerillo, una luz que alumbre en la oscuridad, y eso era todo lo que Dios quería. Y lo que saqué de esa idea, vamos a ver los cerillos que Pablo usó en su ministerio, que lo ayudó, que tuvieron el privilegio que sus nombres fueron recordados. Miren qué tremendo. Esto nunca lo van a oír de ninguna iglesia, porque a los pastores les interesa atraer con historias del Viejo Testamento, o Dios es bueno, Dios te va a bendecir, Dios es sanidad, Dios es... No. A mí el Señor me lo puso y lo voy a dar. Pablo recibió todo el honor, toda la gloria como el más grande instalador de iglesias, pero nadie ha hablado de la gente que lo ayudó. Y en Colosenses 4, el mismo Pablo, miren lo que dice, díganle a Arquipo que no deje de hacer lo que el Señor le encargó. Miren qué listo. A este Arquipo le hicieron igual que a mí. Yo apenas había salido de la iglesia católica y apenas estaba aprendiendo la palabra. Y el hermano que estaba dándonos la instrucción tuvo un sueño. Dice que vio a un jinete con un lazo, una soga, amarrando una multitud, y le preguntó, ¿quiénes son? Y le dijo Dios, ve y predícalos. Es al católico. Y me aventó el paquete, así como dijo Pablo, no dejes de hacer lo que el Señor te encargó. El encargo se lo hicieron a él. Y mire, gracias a Dios, que aún en mi ignorancia y la de mi esposa, Dios vio algo cuando nos hincamos y le dijimos, Señor, le rendimos nuestra voluntad, úsenos, y nos usó. La responsabilidad se la dio a Arquipo. Arquipo debe de haber tenido algo que también Dios lo notó, porque le dio una valiosa responsabilidad, vio algo en él, le dio un ministerio único y diferente para que envolviera toda su energía, emoción durante su vida aquí en la tierra y facultades para hacerlo. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué Dios no nos dejó aquí en la tierra, en este mundo lleno de problemas y desengaños? ¿Por qué al salvarnos no nos llevó con Él para estar en gloria y disfrutar la vida eterna? Es que el plan de Dios te tiene a ti con un propósito. Dios no nos dejó aquí solo para llenarnos de muchachos,
trabajar como burros y disfrutar la razón primordial. Él tenía un propósito desde el primer momento que te escogió. Era para glorificarlo a través de una vida fructífera por medio de un ministerio. Algo vio en ti. Ojalá que tú seas una persona que sabe hablarle a la gente. Hay gente que dice, hermano, yo no sé cuál es mi ministerio. Dice Efesios 2, que todo hemos sido hechura suya, creados en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que de antemano dispuso que realizáramos. Un día vamos a estar en su presencia y te va a decir, bien hecho, hijo. O te va a decir, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Es por medio de la vida que apreciar que la vida que vivimos, el trabajo que hacemos y cómo le servimos. A cada uno de nosotros nos ha dado dones para emplear en su servicio, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Y no vamos a saber cuál es hasta que no lo pongamos por obra. Cuando yo le dije al pastor, que me dijo que quería que yo pastoreara una iglesia, le dije, hermano, a mí nunca me gustó la escuela, no me gustó estudiar, no era responsable. Yo no puedo, le dije, no puedo. Y me dijo, bueno, ok, pero si no le haces la lucha, nunca vas a saber si pudieras haber hecho. Y gracias al empujón de mi esposa, lo que nos confunde es la palabra ministerio, porque se nos hace un hombre profesional, eclesiástico, solo personas que han ido a instituto, educadas, instruidas, pero todo lo que es tu servicio personal, sirviéndole como tú puedes. Muchos fallan y no terminan la carrera porque nunca comprendieron que el llamado principal que Él dio es para servir. No necesitas intelectualidad o estudio. No depende de capacidad o talento o personalidad. Él te va a usar así como eres. La Biblia dice que el reino de Dios no se gana con palabras, sino con poder. Es el poder de Dios dispuesto para aquel que lo pide. No te quedes en casa. Hay gente que dice, yo aquí en mi casa, yo no necesito iglesia. Está cerrado, está cerrada. Creemos que un ministerio es más importante que otro. Uno significativo y otro insignificante. Cuando yo empecé, la iglesia de donde yo salí, una iglesia con muchas iglesias y había muchos pastores jóvenes y habían apostado que yo no la iba a hacer porque sabían que yo era un inútil, no tenía mente. Cuando el apóstol Pablo da esta cita a los colosenses, enumera una lista de sus asociados en los cuales el apóstol Pablo contaba con ellos. Acuérdense, Pablo pasó toda su vida preso, o sea que necesitaba una persona con el talento de entender y saber el propósito de Pablo bajo la unción del Espíritu Santo. Todos conocemos los nombres de Pedro, Juan, Andrés, todos ellos. Pero miren aquí los nombres que yo encontré. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Juan, el sobrino de Bernabé, Jesús, Justo,
Epafras, Ninfas y Arquipo. Pablo era una antorcha, pero en el plan de Dios necesitó estos cerillos para su ministerio, y ellos que ya están allá están recibiendo la misma recompensa que el mismo Pablo. Cuando se enfrentó Pablo a nuestro Señor y quedó ciego, a los 3 días le dice Dios a Ananías: ve, porque ese hombre va a ser un instrumento para mí. Y Ananías no quería porque sabía que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Miren cómo se expresa Pablo de Tíquico: nuestro amado hermano, fiel siervo, esclavo, siervo de Jesús, del Señor. Lo voy a mandar, lo voy a delegar con la palabra viva. Él les contará cómo me va. Él era muy trabajador. Es muy trabajador, les dijo, y servicial. Sirve al Señor conmigo. Y lo mando con este propósito para que conozcan mis circunstancias y que Él les pueda dar palabras de ánimo a vuestros corazones y los consuele y los animo. Era la misma esencia de Pablo representada en un cerillo. Cuando Dios quiere obrar, hermano, yo me he quedado maravillado de las veces que Él no me ha dejado avergonzado y me saca adelante. Queridísimo, en Hechos 20 dice que Tíquico, mi queridísimo hermano y fiel colaborador de la obra del Señor, les mando. Había problemas en la iglesia, fíjense. Y en 2 de Timoteo 4:12 había problemas teológicos. En aquel tiempo había muchas diferencias. Unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos. Era una tremendo. Y este varón, lleno del Espíritu Santo y la gracia respaldada por la oración de Pablo, les voy a mandar a Tíquico o a Artemas en cuanto llegue uno de los dos. Qué tremendo. Yo me quedo maravillado al haber encontrado esto. Pero leemos en la palabra a una invitación a cada uno de nosotros, así como somos. Tíquico era responsable de llevar los mensajes a las iglesias, al crecimiento de las iglesias, y jugaba una parte muy valiosa en la distribución de la divina palabra de Dios. ¿Era un ministerio sin importancia? Claro que no. Tíquico quería servir y lo hizo bien. Había otro, Onésimo, Aristarco, Epafras, Jesús llamado el justo, por cuanto Dios los escogió para que alcancen esta vida nueva. Él te escogió porque aquí estás, pero si te pasas la vida sin hacer nada, nunca sabrás si Dios te puede usar. Entre ellos había uno que empezó bien, pero acabó mal. Mira cómo el apóstol se refiere a esta persona. En 2 de Timoteo 4, en el versículo 7, Pablo exhorta y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día,
Y no solo a mí, sino a todos ustedes, los que aman su venida. Procura venir pronto, porque Dimas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. La única razón por la cual el que empieza no termina es porque ganan el mundo pero pierden el alma. Dice, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero y perder el alma? Es tan bien organizado el plan de Dios para ti, que quiere que tú experimentes y disfrutes el gozo y la satisfacción al servirle a Él. Deleítate en Jehová tu Dios y Él te dará las peticiones de tu corazón. El ministerio que Él tiene para nosotros quizá no traiga fama ante los ojos de los demás. Miren, yo esto que hago, yo no sé si habrá 1 o habrá 10 escuchando, pero lo hago porque sé que si cuando mi mensaje sale y puede ayudar a un alma, me doy por bien pagado. Tampoco era para Tíquico, Onésimo, pero si Dios se los dio, ellos lo usaron. Es bastante importante para Dios dártelo, asignártelo a ti, que seas escogerte como porque ve en ti responsabilidad. Dice el Espíritu Santo habla hoy. No endurezcas tu corazón, no lo ignores. También dice que lo veremos al Señor cara a cara. ¿Cuál va a ser la excusa que le vas a dar? Te va a decir, siervo fiel, pasa al gozo de nuestro Señor. O te va a decir, hermana, ¿qué pasó? Usted que entró como lumbre, hablándole a todo el mundo y de repente se apagó. Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánta gente muere sin saber cuál fue el propósito de sus vidas? Yo tengo a mucha gente, gracias a Dios me ha permitido acordarme de una gran cantidad de personas que en mi vida yo traté con ellas. Y oro por ellos, pero le hago claridad. Padre mío, que la oportunidad llegue a la vida de esas personas. Muchos habrán muerto sin esta oportunidad. Que salven su alma. Háblale a los míos. Dile que ellos van a ser instrumentos escogidos para llevar mi nombre a todo aquel que esté en la oscuridad. Adviérteles. Me gusta lo que Pablo dijo. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará aquel día, y lo recalca, y no solo a mí, sino a todos los que amamos su venida. Ahora, en Mateo 7:21 hay algo que incomoda. El mismo Jesús le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que ha hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En esta vida va a haber un ángel, y cuando estés ahí enfrente, porque tú crees que merece la entrada, te va a decir, ¿alguna vez oraste la oración que Jesús les enseñó a los discípulos? El Padre Nuestro. Y toda la gente la supimos y la dimos. Y Él te va a decir, ¿cuál voluntad viviste en la tierra? ¿En la tuya
o en la del rezo. Ahí no va a haber modo de que, pues es que porque yo fui pobre. En el reino de los cielos hay quienes dicen mucho, pero no hacen nada. Qué bueno que nosotros tuvimos la oportunidad, sin excusa. En Isaías 52, 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea que, si estás vivo, tienes oportunidad. Padre de la gloria, le doy gracias, Señor, por esta tarde, por este mes. Gracias por su presencia. Usted que ve cada hogar donde se prende ese aparato para escucharme a mí, que la bendición completa, larga vida, fortaleza, mente clara, salud perfecta y protección divina sobre ese hogar, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.